través de los siglos, el mar Egeo sigue siendo el mundo eterno del mito. En el mito guardamos nuestros recuerdos más antiguos, viajamos a nuestro comienzo, caminamos por las calles de ciudades convertidas en escombros 1000 años antes de nuestro nacimiento. Anclados en Candia, una pequeña y árida isla cerca de la costa norte de Creta, el Calipso también hará un viaje parecido hacia el pasado. Todo empezó con una fotografía aérea. Yo había tropezado muchas veces con la leyenda de la Atlántica en muchos lugares. Y es más, mi hijo Philippe viajó a los Azores, a la isla Coco, a Bimini y a otros lugares para investigar afirmaciones que cada lugar había sido la Atlántida. Sin embargo, al estudiar las amplificaciones fotográficas de una extraña forma, como un pulgar debajo de las aguas de las bahías de Saint-Georges, no me imaginé entonces hasta dónde me llevaría. No sospeché que muy pronto yo también me embarcaría en una nueva búsqueda, persiguiendo un mito, sin señales familiares ni estrellas, buscando la perdida civilización de Atlántida, que muchos todavía creen está sepultada en el mar. La Odisea de Cousteau. Dedicada a aquellos que luchan por preservar la vida en nuestro planeta. Hoy presentamos En busca de la Atlántida, primera parte. Como la historia de la Tierra misma, la del hombre a menudo se esconde entre acertijos. Una piedra labrada en el yermo, una ciudad sepultada por cenizas volcánicas, su vida suspendida en una pausa sin fin, una ruina o un naufragio tragado por el mar. Sin embargo, el hombre insiste en respuestas, a veces ciertas, a veces imaginativas. En las aguas cristalinas de los bajíos de las Bahamas, cerca de Florida, Philippe Cousteau y su equipo aéreo encontrarán ambas cosas. Desde el avión se ve una isla perfectamente redonda, como una mancha en el mar. Aquí, formas sumergidas de arena cambian constantemente por las mareas y las corrientes. Ahí, una hilera interrumpida de arrecifes de coral. Desde la burbuja lateral del avión, Philippe ve algo todavía más extraño. Un patrón geométrico similar a los antiguos diseños terrestres, a menudo considerados como señales hacia el espacio. Pero las líneas de puntos son solamente los agujeros sísmicos que han dejado los peritos especializados en la búsqueda de petróleo. Una fosa azul, que a menudo se describe como insondeable, pero que no mide más de 115 a 130 metros de profundidad, es fotografiada por el Dr. David Zink, historiador y explorador. Ahora los viajeros se acercan al lugar que han buscado en las aguas cerca de la isla Bimini. La extraña figura en forma de J, llamada el Camino Bimini. Aunque se ha dicho que mucha de la construcción o el área que la rodea
todavía está oculta por las arenas en el fondo más de medio kilómetro, o sea, el largo de 6 campos de fútbol, está claramente definido. Un acertijo difícil de descifrar. Desciende en su avión de reconocimiento y rescate de la Segunda Guerra Mundial y se posa casi directamente arriba de la Gran J. Ahora en el mar, el versátil hidroplano se convierte en el cuartel de las exploraciones acuáticas. Con su copiloto Michael Sullivan y otros miembros del equipo, Philippe cambia su vestimenta de piloto por la de buzo y desciende directamente desde el hidroplano. Guiados por el Dr. Singh, los buzos se desplazan en las aguas tibias a escasos 5 metros de profundidad y finalmente llegan al llamado camino. Esto, piensan algunos estudiosos, es un fragmento visible de la civilización atlántida, de la que tanto las culturas egipcias como las precolombinas de Centroamérica aprendieron el arte de construir pirámides. Aquellos convencidos de que el camino es obra de constructores megalíticos en épocas históricas remotas, dicen que solamente un medio humano altamente experimentado pudo haber cincelado las orillas cuadradas de estas piedras de 15 toneladas para ensamblarlas como pavimento, sin ninguna relación con el lecho de roca. Sin embargo, las muestras sacadas han comprobado que tanto el pavimento como la piedra debajo de este están compuestas del mismo sedimento consolidado de piedra caliza. Atlántida o no, la estructura hoy en día está vigilada por nada más de un pez venenoso ocasional que se confunde con las piedras. Más tarde, en el ala del hidroplano, Philippe y el Dr. Singh discutirán posibles explicaciones del lugar. ¿Usted qué cree que sea? Bueno, creo que es un lugar megalítico. Es decir, Piedras grandes, palabra griega, monumentos tales como los megalíticos en Europa. Karnak, Britania, Stonehenge en Inglaterra, eran pueblos que tenían alguna, aunque no puedo probarlo, pero lo sospecho que eran pueblos con grandes conocimientos astronómicos. Pueblos que por un medio u otro podían manejar al menos piedras de 15 toneladas y que estaban tan bien organizados que hacían un proyecto y lo llevaban a cabo. Varios pueblos estaban en la región generalmente, pero esto no parece tener relación con ningún patrón cultural conocido.
Nos topamos con muchos problemas, con varias brújulas aquí, bajo el agua, que sospechamos que hay un patrón de energía que está afectando el campo magnético. No sé qué puede hacer, pero... Pero ha descartado de su mente y está usted muy seguro de que no es una formación natural. Es de lo poco que estoy seguro. Mi argumento es esencialmente morfológico, o sea, estructura y patrón. En la naturaleza es bastante raro que las juntas terminen abruptamente. Ahora, que si esto fuera una formación natural, una piedra que se haya formado aquí, lógicamente tendría una relación más importante con el lecho de piedra. Y como usted vio, no es así. Se ven pequeñas piedras de apoyo, dejando un espacio en la parte de abajo. La herradura, claro, se abre hacia el noreste. Y usted vio la extensión que la convierte en herradura, sacándola de la configuración inversa de la J para formar una como herradura o una especie de horquilla, abriéndose al noreste. Aquí está la fractura, y aquí es donde la transición de... De piedras grandes a piedras pequeñas. Sí, son 5 a lo ancho, y 14 piedras individuales aquí, y 5 a lo ancho aquí. Pero aquí hay 6. 6 que siguen a las 5. ¿Cree que es posible que la teoría de Platón haya sido solamente un invento suyo? Cualquier cosa es posible, pero... Bueno, en épocas de dificultades, en épocas de angustia respecto al presente y el futuro, es muy fácil refugiarse en una edad de oro. Es un consuelo psicológicamente. Es en cierto modo racionalismo. En fin, es solo una interpretación, pero hay otras explicaciones. ¿Cuál sería el impacto de encontrar la Atlántida? ¿Qué impacto? Bueno... cualquiera que se interese en la Atlántida tiene que interesarse por el impacto. Y ese impacto, en esencia, sería algo así como: cuidado, tal vez tú también desaparezcas, ya que una civilización altamente sofisticada fracasó. A pesar de sus múltiples formas, la leyenda de la Atlántida tiene una sola fuente: Platón, que habló de una tierra rica, más allá de los pilares de Hércules, su capital rodeada de canales y habitada por un pueblo noble y sabio. Todo esto destruido y hundido en un solo día. Aunque la cartografía moderna no ha encontrado ninguna prueba adecuada, Cousteau indica que la imaginación del hombre ha situado a la Atlántida en todas partes. La isla de Pascua al sur y la isla Coco al norte se dice que son fragmentos de un continente del Pacífico llamado Mu, una variante de la leyenda de la Atlántida. Bimini en el Atlántico Occidental. Las Islas Canarias, cerca de África. Las Azores. Las montañas Atlas de Marruecos. Helgoland, cerca de Alemania en el Mar del Norte. Y la isla de Creta en el Mediterráneo. En cada lugar, sus ardientes defensores han afirmado que ese es el paraíso terrenal de Platón. Sin embargo, en la leyenda hay en ocasiones un grano de verdad. El mito a menudo llena una continua necesidad humana, una fe, para reforzar al hombre en la adversidad. En la costa norte de Creta, cada 6 de enero, el pueblo de Heracleón sigue a sus sacerdotes en una solemne procesión para llevar a cabo el ritual de cada año. No muy lejos del Calipso, en el malecón, la procesión camina hacia la orilla de la bahía. Allí, al arrojarse y recuperarse la cruz bendita, el pueblo celebra la comunión con el mar,
un rito ya muy antiguo desde antes de la cristiandad. A pocos kilómetros de distancia, en un promontorio que domina la moderna bahía, están las ruinas del gran palacio de Cnossos. Pero otrora estaba aquí el centro de una civilización de fábula. Aquí, desde 3000 años antes de Cristo, los reyes minoicos dominaron los mares del Mediterráneo oriental durante 1500 años. Sin embargo, no tenían una bahía protegida a lo largo de la costa azotada por el terrible viento del noroeste, el Meltemi. Como marino, Cousteau encuentra intolerable esta paradoja. Para dominar los mares es necesario tener un puerto seguro y amplio. ¿Pero dónde? ¿En la isla a 10 kilómetros de distancia? Candía está en silencio, sin habitantes. La visitan algunos pescadores o el sacerdote que viene a decir misa una vez al año. Pero mientras Cousteau observa las bahías en la orilla del sur, siente una seguridad creciente de que las naves han encontrado refugio aquí desde épocas remotas. En cuanto el Calipso echa el ancla, el equipo de buzos se prepara para hacer su primer descenso exploratorio desde la lancha, con la esperanza de que la historia haya dejado pruebas en el fondo. Albert Falco, el buzo en jefe, está particularmente nervioso. Hace años, al sumergirse en las aguas cerca de la isla, recuerda haber visto un plato de cobre cerca de una galfra semisepultada. Junto con Cousteau, un observador interesado espera el resultado. Es el doctor Kritsas, arqueólogo y representante del gobierno de Grecia. Casi de inmediato, como a 30 metros de profundidad, las luces de los buzos empiezan a descubrir un campo sumergido de artefactos. Una gran cantidad de alfarería y escombros de cientos de años de comercio, guerras, piratería y accidentes marinos. Elegante y solitaria, una cafetera refleja la luz. Por doquier hay jarrones y ánforas de la época romana, semienterrados en el sedimento del fondo. De nuevo en la superficie, el equipo de buzos regresa al Calipso. A una distancia, desde la cubierta del barco, se ve que no traen malas noticias. Al abordar el Calipso, Falco confirma las conjeturas de Cousteau acerca de Candía como refugio para los barcos. Aunque Falco no ha encontrado la galera que había visto antes, habla de las riquezas esparcidas en el fondo, ánforas y otros tipos de alfarería, muchos de ellos todavía casi intactos.
Cousteau se une al equipo. Acompañado de Falco, desciende en el Minisub, el platillo autosuficiente de buceo, para ampliar el recorrido de la primera exploración. A 40 metros está el cargamento coagulado de un naufragio romano que se remonta al primer siglo después de Cristo. Cerca de este aparece una reliquia más reciente, un ancla oxidada que tal vez se perdió durante el sitio de Venecia en Creta. En bahía tras bahía, arrecifes de alfarería marcan los lugares de otras naves hundidas. Claramente, a través de un período de por lo menos 2000 años, Candía había sido la encrucijada del tráfico marítimo en el Mediterráneo oriental. Ya que las vistas aéreas a veces revelan los rastros de antiguos caminos o de estructuras no visibles desde tierra, una cámara eléctrica es colocada en el tren de aterrizaje del helicóptero para fotografiar una secuencia de vistas verticales mostrando toda la isla. Desde el aire, las colinas rocosas y los accidentados riscos de Candía no sugieren ninguna relación con el mito de la Atlántida. Áridos e inhóspitos, los vestigios de antiguas murallas y estructuras rodean ahora solamente espacios vacíos. Entre las rocas hay escasa vegetación, apenas suficiente para que coman las pequeñas manadas de cabras salvajes, una especie a punto de extinguirse, que fue llevada a la isla en un esfuerzo inútil para salvarla. Ahora, por primera vez, en la bahía de St. George, Cousteau ve desde el aire una forma vaga y lechosa de un saliente submarino que parte desde la orilla de la península. Con Falco y el camarógrafo Carcopino en el cuarto de oficiales a bordo del Calypso, Cousteau se encarga de la difícil tarea de unir las fotos tomadas desde el helicóptero para formar un mosaico completo de la isla. Pas tout à fait au coin, là où il y a 2-3 épaisseurs. Au coin de 3 épaisseurs. Pero al unir los fragmentos del paisaje que aparece en las fotografías, Cousteau no puede sacudirse de la mente la imagen enigmática que vio bajo la superficie de la bahía de St. George. ¿Qué es? ¿Algún rasgo natural, tal vez? Pero la forma es demasiado regular. Más y más, Cousteau supone que la estructura submarina fue hecha por humanos. Una vez más entró en un mundo al mismo tiempo conocido y extraño, un mundo de distorsiones sutiles. Aquí es fácil creer en los mitos. Al pasar lentamente por encima de las algas, se ve que esta no es una formación natural. Pero ¿cuál habría sido el propósito de un montículo sumergido hecho por el hombre, midiendo 20 metros desde el fondo en su extremo exterior? Solo puedo suponer que salía del mar en épocas antiguas, cuando, según los cálculos modernos, el nivel del Mediterráneo era de 3 a 5 metros más bajo que ahora. Aunque el montículo está construido principalmente de escombros y piedras redondas ordinarias, hay aquí y allá cubos bien cincelados de construcción, que no tienen ninguna función y cuya presencia tan lejos de la playa me parece inexplicable.
juntos, Bernard y yo, nadamos a lo largo del muro lateral. Pausamos brevemente en una zanja ancha que rompe el declive. Al fin, ascendemos para llegar a la parte plana del montículo, a escasos 3 metros de la superficie. De pronto todo se me aclara. Estamos en la parte ancha del malecón. A los lados y en el agua, la bahía está llena de barcos mercantes y también de galeras de una docena de naciones. En estas piedras se codean los hombres de Egipto, Siria, Macedonia y Sicilia, trabajando, comerciando, jugando, hablando, aunque a menudo comparten un vocabulario mutuo de una media docena de palabras. Esta bodega, cuyo muro destruido, está repleto de fardos de lana y fibra, con hileras de ánforas llenas de aceites y vinos, de carne salada, de especias. Sin duda, aquí está una de las grandes intersecciones del mundo antiguo. Aquí hay una nave en un astillero, mientras que la tripulación sella la quilla agrietada. Claro, fue subida por esta rampa en forma de V, en la cual las naves son sacadas del agua para ser reparadas. Y sin duda, para una bahía como esta, debe haber habido un pueblo grande, protegido, sin duda contra los piratas. Pero, ¿será verdad? ¿O también me he dejado llevar por el mito? Regreso a la superficie. Basándose en el mosaico, Cousteau ha preparado un relieve transparente mostrando el puerto y su gran muralla, que ahora ha quedado borrada casi totalmente. Pudo haber sido derribada por la legendaria erupción entera en el norte que muchos creen causó la destrucción de la Creta minoica. Tal vez. Pero todavía no hay pruebas de que Candía existía en la época de Cnosos. Para apresurar la búsqueda, se agrega una nueva nave a la flota auxiliar del Calipso, la plataforma Ulises, bautizada por Madame Cousteau en una bella ceremonia. Más tarde, bandera tricolor ondeando, la plataforma hace su viaje inaugural cruzando la bahía al lugar de su primera misión. Cousteau y Kritzas han elegido un lugar en perspectiva de 10 metros cuadrados cerca del malecón hundido, el que se convertirá en una de las excavaciones submarinas más sistemáticas jamás intentadas. Encabezados por Bernard de Lamotte, los buzos preparan el área, clavando estacas en cada esquina para las cuerdas que marcarán los límites. Para una mayor precisión en fijar la locación de cualquier artefacto encontrado, el cuadro será subdividido en 25 unidades más pequeñas, cada una de 2 metros cuadrados. Al quedar lista el área para ser excavada, se coloca en el fondo un marco grande con 2 soportes triangulares. Deslizándose por los travesaños, las cámaras
tomarán fotos estereoscópicas de cada fase de la excavación. A bordo del Ulises, los buzos se preparan para descender. Esta vez, en lugar del tanque de aire individual, dependerán de un hookah, un sistema de mangueras múltiples por las que cada buzo recibirá aire de una fuente común, alimentada por un compresor. Pero muy pronto, olvidadas las quejas, el tubo succionador es bajado. El equipo se prepara y empieza el trabajo submarino. En el fondo, los miembros del equipo cambian sus aletas por aletas más cortas, menos estorbosas, para poder caminar en la excavación. Para contrarrestar la flotabilidad natural y evitar que se salte al caminar, cada uno se pone una pesa de 10 kilos en la ingle para sostenerlo. Después de una señal a la superficie, el succionador empieza a trabajar. Usando el máximo cuidado, los buzos empiezan a remover la capa superior de sedimento, porque nada podrá tocarse ni ser molestado sin el consentimiento previo del representante gubernamental griego, el doctor Kritzas. Para recuperar aún el artefacto más pequeño, el sedimento y el agua son enviados por un sedazo que está en la plataforma. Por cada capa de 30 centímetros, más de 300 metros cúbicos de tierra y arena deberán ser cernidos. Al pasar los días y ver que la primera capa es removida poco a poco, un Cousteau inquieto baja para ver por qué no se hace más rápido el trabajo. En realidad, está consciente de que la respuesta es evidente. Durante esta extraña interrupción, hay cardúmenes que se mueven por todas partes. A mayor distancia, un espirógrafo se mueve como una flor ante una brisa primaveral.
Lentamente emerge una gran cantidad de objetos, de siglos de olvido. Pero cada cosa se deja en su lugar hasta que se pueda catalogar, fotografiar y dibujar. Mientras tanto, los múgiles dominan su miedo y buscan los minúsculos organismos expuestos por el succionador, que para ellos es un banquete. Después de remover la capa de 30 centímetros, queda expuesto un segmento grande de artefactos. Aquí habla la historia en el mudo lenguaje de la arcilla, formada para uso ordinario por las manos del hombre, que ignoraban que en 500 años, o 5000, otras manos la tocaría y se asombraría, dándole una importancia jamás prevista. Sin embargo, las cámaras están registrando un diario visual y creciente. Fotografiadas por las cámaras estereoscópicas, las líneas de la rejilla, como los minutos de siglos con los que dividimos el tiempo, de pronto enmarcan el pasado. Finalmente, en la superficie, cada pieza, rota o entera, es medida, catalogada y de nuevo fotografiada por el doctor Kritsas y su ayudante. ¿Qué diámetro, más o menos? 16. Muchos de los artefactos tienen curiosos monogramas o insignias. Kritsas los estudia con cuidado para poder analizarlos él y otros estudiosos de lo clásico, mientras que su ayudante prepara un dibujo. Acompañado por Bernard de Lamotte, Cousteau llega a visitar al equipo de tierra. Bonjour. Vous avez vu ce qu'on a remonté ce matin, là? Cada descubrimiento parece revelar un nuevo misterio. Exponiendo los artefactos que se han sacado de la excavación, Kritsas y de Lamotte explican que todos han sido encontrados sobre un extraño lecho de grava que está en todo el lugar y parece servir de zona divisoria entre épocas. Ça, c'est avant d'arriver au gravier. Sur le gravier, c'est posé sur le gravier. Posé sur le gravier. Et il y en a quelques-uns. Ouais. Presque les carrés commencent à se remplir. Quelques morceaux qui vont commencer à apparaître. Ça, c'est que la surface, je crois, non? Ah oui, c'est la surface. Pratiquement la surface. Con pocas excepciones, gran parte de los artefactos sacados del fondo son de la época bizantina en la era cristiana, incluyendo varias ingeniosas vasijas con un sedazo en el cuello. Pero los artefactos de culturas anteriores, si están presentes, todavía están enterrados en el sedimento del fondo.
Al continuar la excavación, un muro de despojos y piedras crece a su lado. La mayor parte sin importancia en particular. Pero de nuevo, Cousteau se asombra del número tan grande de piedras cinceladas que se han encontrado. Y se pregunta de nuevo qué convulsión natural pudo haberlas alejado tanto de la Tierra. Como dijo el gran arqueólogo griego Marinatos, que encontró pruebas de una vasta marejada en la costa de Creta, un temblor no parece explicar esto adecuadamente. Más fácilmente identificado, un creciente tesoro de ánforas, platos y cántaros se lleva a la superficie en los canastos especiales. A bordo de la plataforma, las vasijas y los fragmentos son cuidadosamente separados para luego limpiarlos de incrustaciones, esponjas y otras materias marinas. La qualité de la pâte n'est pas excellente, alors il faut le mettre dans l'eau douce tout de suite. Mientras examina los artefactos junto con Delamotte, Kritzas explica que con cada capa succionada, la excavación está descendiendo más y más al pasado. Aunque anteriormente casi toda la alfarería era bizantina, ahora mucho del material es egipcio o romano, y hasta incluye una o dos piezas del período clásico de Grecia en el siglo V a.C. Qu'est-ce que c'est, un calice? Claramente las vasijas representan un periodo de transición a una cultura más antigua, pero no hay rastros de artefactos minoicos. Los halcones dominan el cielo sobre Candia. Es su ilusión. En realidad, es una especie que se extingue. Como las cabras salvajes, existen aquí, a placer del hombre, la más contradictoria de las criaturas. El hombre que construye santuarios para sus víctimas. Para sí mismo, no hay santuarios contra sus propias tonterías. Pero al mirar el árido panorama, otrora arbolado y verde, no puedo aceptar que el hombre solo haya creado tal desolación. Recuerdo la leyenda de la repentina destrucción de la Atlántida. La creencia de algunos estudiosos de que la civilización minoica, cuyo centro era Creta, pudo haber sido el modelo 900 años antes de Platón, para la Atlántida que él describió. Pero todavía las excavaciones nada han revelado que demuestren que el puerto de Candia existió en la era de la Creta minoica, al otro lado de la bahía. En el fondo de la bahía de St. George, la excavación llega a su fin. Después de muchas semanas de esfuerzo, después de cavar a través de 3 metros de capas antiguas sucesivas, los buzos finalmente llegan a un lecho inflexible de roca sólida. Es aquí, en la máxima profundidad, donde se encuentra la primera prueba de los orígenes de Candia. Una taza que claramente es de la época minoica. Es el artefacto más importante recuperado en este lugar. Después de sacar el succionador y de que el Dr. Kritzas ha confirmado la época, se encuentra un número adicional de piezas minoicas. No son muchas, ya que en esas épocas antiguas, los hombres no solían deshacerse de sus posesiones
como los de civilizaciones posteriores, que considerarían este tipo de cosas como obsoletas. En la época en la que el dominio del mundo antiguo era de los amos del mar, la Creta minoica controlaba el Mediterráneo desde Sicilia hasta el Medio Oriente. Una taza sencilla y sin adornos reafirma que desde la época minoica, la llave de Creta era el puerto de Candía. En tierra, Cousteau y Kritzas encuentran pedazos de alfarería de varios períodos. También obsidiana, tan deseada por los hombres para hacer herramientas y armas. Piedras de obsidiana. Mire eso. Están por todas partes. Pero si Candía era puerto y la avanzada militar de los reyes minoicos en Knossos, en Creta, ¿indicarán las piedras cinceladas en el fondo de la bahía de St. George algún desastre natural que dejó indefensa a Creta y causó su repentino derrumbe? ¿La Atlántida era la Creta minoica? Tal vez. Pero hay una falla. A diferencia de la Atlántida, Creta no desapareció en el mar. Estamos en esta isla desierta. Y es asombroso que encontremos tantas y tantas cosas en ruinas. ¿Quién pudo haber construido aquí? Hay pilas de piedras que tal vez serán más altas en el pasado. Y lo que me asombra es esa roca plana que se ve ahí. ¿No cree que sea natural? No creo que es natural. Tal vez sea natural, pero ha sido aplanada. No puedo evitar, al mirar este desierto, el quedar confundido. Totalmente confundido. Está tan cerca de Creta y encontramos resto de una civilización, pero sin habitantes. ¿Cree que siempre ha sido así? No, no lo creo. Me habría gustado ver esto en la antigüedad. Aún en la maqueta, el palacio en Knossos es una aparición a una asombrosa escala. Aquí, durante 1500 años, los reyes minoicos presidieron una alta cultura mucho antes de nacer Grecia. En estos pórticos y terrazas, estos patios y escaleras, existió una aristocracia perfumada de una rica y talentosa civilización que quedaría olvidada por 2000 años. Aquí nacieron las leyendas de los adoradores del toro, de la matanza del Minotauro por Teseo, ayudado por el hilo de Ariadna. Tal vez fue aquí donde nació la leyenda de Atlántida de Platón, ya que las similitudes con Creta son muchas. Knossos será una ruina silenciosa, sepultada y desconocida, hasta que el arqueólogo inglés Evans empezó a despejar el lugar a principios del siglo. Pero, ¿qué habrá causado su destrucción tan precipitada? Toda civilización, como el hombre, a la larga se tambalea y muere, por los males de la vejez, a veces por su propia arrogancia ciega, a veces, como en la leyenda de la Atlántida, por una calamidad natural. Hoy hay pruebas claras, cenizas volcánicas en el lecho del mar, estructuras costeras arrastradas lejos,
hasta leyendas bíblicas de plagas y desastre, de que el Mediterráneo oriental fue arrollado por un cataclismo sin paralelo en el siglo XV a.C. Para conocer las respuestas, el Calipso irá más lejos, por el Egeo, hacia la isla otrora deshecha, por lo que ha sido llamada la explosión más grande jamás escuchada en la Tierra.